ಪ್ಯಾಕ್ Ahorita me voy a echar. Bueno, vamos. Yo que tú y no uso. Yo no pues hasta la guía se pasa un dere no pues. Sabar ka mani. ku jole mu iter Dere mai no pues tanken yo no pues. lal dida gote no bas wuji ci Ha. naw ko so Ha. So second one. 1 minute 9 secondes Bas ban.